Hermanos, también quiero que puedan volver a las enseñanzas del miércoles y viernes de la semana pasada, porque como iglesia estamos aprendiendo, estamos siendo modelados por la obra del Señor y por sus enseñanzas, y de esta manera vamos comprendiendo de una forma más profunda aquellas prácticas o aquello que realizamos en nuestra congregación, y entre las cosas que realizamos justamente el ungir con aceite a aquellos quienes están pasando por enfermedad. Entendemos que ungir a los enfermos justamente, como dice el Evangelio de Marcos, para que ellos puedan sanar, y como iglesia tenemos fe y creemos que Dios puede hacer su soberana voluntad, su obra maravillosa en aquellos quienes Dios quiere soberanamente poner su mano en sanidad. Pero también entendemos que si bien Dios puede hacerlo, pero en caso de que hubiese una situación en la cual no se sanara aquella persona a la cual estamos ungiendo, entendemos que el poder o el venir a poder orar por esa enfermedad es entender el mensaje que esta enfermedad trae a mi existencia para poder vivir esa enfermedad desde la fe. Obviamente, si es posible, sanarme, pero el propósito de Dios es que pueda poner aún esa situación en manos de Dios. Amén. Decíamos el viernes pasado que cuando hay una enfermedad y Dios obra en una manera sobrenatural, los médicos, como les contaba el caso de una persona que tenía un tumor maligno, y oramos por la persona y Dios sanó a esa persona. Cuando él fue al médico, el diagnóstico decía se desapareció el tumor, desaparición del tumor. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico de aquel que no es cristiano, pues. Pero nosotros como cristianos, pues entendemos de que Dios está obrando. Aquel que no es cristiano, que no tiene fe, pues no puede decir milagro. No va a poner milagro, sino que desapareció el tumor. No sé cómo desapareció, pero desapareció. Pero solo aquellos quienes tenemos fe, intuimos la obra de Dios obrando en esa situación como en innumerables situaciones pequeñas o grandes en nuestra vida. Amén. Esto es así. Mis queridos, y además quisiera animarlos a que ustedes puedan, si es posible, tratar de leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, porque esta semana próxima a venir, a partir ya de hoy mismo, pues hoy es el primer día de la semana, vamos a leer y vamos a escuchar a Jesús hablando acerca de la pureza. Y usted dice, bueno, ¿y cómo se conecta la pureza con mi diario vivir? Es que, mis hermanos, tiene mucho que decirnos el Evangelio de Marcos en muchos contextos. Entre uno de tantos es por qué, pues, nuestros hijos siempre quieren un par de tenis o un calzado deportivo de marca Nike, o por decirlo de alguna marca, y no una marca blanca de repente del Walmart o de Target. ¿Por qué? Pues porque esa marca, como la que dije anteriormente, pues esa marca la usan todos los puros. Entonces, fíjense cómo se conecta la pureza y la impureza. Y esto es lo que vamos a hablar, entre otras cosas, cómo lo puro y lo impuro se manifiesta entre los ciudadanos y los extranjeros, entre los de un lado y entre los del otro. ¿Y qué dice la Biblia en torno a este tema? Va a ser el tema que vamos a tratar el día miércoles y el día viernes. Amén. Por cierto, como empezábamos el Evangelio de Marcos, leíamos que el Evangelio es el principio del Evangelio. Dice el versículo 1, es el título, ¿no es cierto? Que es Jesucristo, quien es el Mesías,
y el Hijo de Dios. Entonces, como estamos entendiendo que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios, estamos comprendiendo por la lectura del Evangelio de Marcos, por el rato, por el tiempo de Jesús que Marcos relata, quién es Jesús y qué es justamente lo que significa ser el Mesías y el Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, todo este preámbulo para animarlos, exhortarlos, para no obligarlos, por no puedo obligarlos, pero sí pedirles que puedan enfocarse en las enseñanzas de la semana, porque han de ser ricamente bendecidos. Amén. Muy bien. Habiendo dicho esto, los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Vamos a volver otra vez a estos versículos. No llevamos apuro, aunque hemos sido ministrados el domingo pasado en el versículo 3. Vamos a volver, vamos a retornar y luego vamos a volver. Tenemos todo este año para tratar Romanos 12 y 13. Así que le vamos a ver los detalles que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Y el título de la enseñanza de esta mañana es: ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo la hacemos? Es una pregunta muy, muy profunda, muy amplia, y que en esta tarde ya vamos a encontrar la respuesta de lo que la palabra de Dios nos va afirmando. Y el apóstol Pablo dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto o vuestro culto racional. De acuerdo a su versión, dice o uno u otro, pero es exactamente lo mismo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, el objetivo de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, es que toda nuestra vida, diga toda nuestra vida se vuelva un acto de adoración espiritual a Dios. ¿Se acuerdan que hace varias semanas atrás dijimos que nuestra vida esencialmente es un acto de adoración? Ahora, puede ser un acto de adoración a Dios o a otra cosa. Aquello que apreciamos, que valoramos y que atesoramos, tiene el valor de adoración en cuanto nosotros pues nos rendimos a aquello que nosotros apreciamos, atesoramos y valoramos. Y nosotros entendemos como cristianos que nuestra vida tiene que tener la valía de Cristo como la perla de gran precio, ¿sí o no? Por esto, el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos dice y nos orienta a que nuestra vida debe ser o debiera ser un acto de adoración a Dios. Por eso el versículo 1 dice que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por esto afirmamos que el propósito de la vida humana ante los ojos de Dios es que refleje a Cristo tan valioso como realmente Él lo es. Este es el propósito, esta es la esencia de lo que la palabra de Dios nos está indicando. Por eso es que Cristo debiese ser aquello valioso en cada una de nuestras vidas. Adoración significa usar nuestras mentes, significa usar nuestros corazones, significa usar nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Debiese ser así. No le pregunto a quién pues es así esta expresión, pero cada uno debiera vivir esto como parte esencial de su vida. Fíjense que hay una forma de vivir, hay una forma de amar que refleja el valor de Cristo. Hay una forma de realizar nuestro trabajo de manera que exprese el verdadero valor de Dios. O debiera realizar, o debiera valorar, o debiera verse aquel valor de Dios en
todo lo que estamos realizando. De hecho, mi hermano, no puede usted encontrar esa forma de vivir que justamente no alabe y no adore y no exalte el nombre de Dios. Por lo tanto, no poder encontrar esa forma de vivir puede significar que probablemente usted necesitase cambiar de oficio o cambiar de trabajo, porque si toda su vida no es un acto de adoración y en todas las cosas que usted realiza no puede exaltar a Cristo como la perla de gran precio, probablemente, posiblemente, debiese cambiar de oficio. O puede significar que el versículo 2 no está ocurriendo como debiera. De hecho, justamente el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos es la respuesta de Pablo a cómo tornamos toda nuestra vida en una adoración. Por esto el apóstol Pablo dice que necesitamos ser transformados. Esto es extremadamente importante. Necesitamos ser transformados y no solo nuestra conducta externa, sino también en la forma de sentir, de pensar, de ver la vida, pues. De hecho, nuestra mente necesita ser transformada, tal como el apóstol Pablo lo dice: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Vamos a decirlo juntos. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto es muy importante. Aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús ya somos nuevas criaturas en Cristo, compradas por su sangre. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el versículo 17 del capítulo 5, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura que es. Las cosas viejas y ya todas son hechas nuevas. Pero ahora debemos justamente convertirnos en lo que somos. ¿Me va entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? No se me ha dormido nadie todavía, ¿no? Cuando se empiezan a dormir, ahí le paro. No se crean. Debemos convertirnos en lo que somos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la primera carta, en el versículo 7, capítulo 5, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. En otras palabras, dirá el apóstol Pablo, dice: bueno, miren, ya son ustedes nueva criatura, ahora empiecen a vivir pues lo que son. Tienen el poder. Colosenses, en el versículo 10, el capítulo 3, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, le dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En Cristo, mis hermanos, hemos sido renovados y ahora estamos siendo renovados día con día. Debiese ser esta la experiencia de todo aquel que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si para usted esto es chino básico, pudiese ser que en esta mañana, esta tarde ya, pudiera encontrarse con Cristo y su vida pudiera ser transformada. Pero hermanos, quisiera enfocarme justamente en la última parte del versículo 2 específicamente. Fíjese, dice el objetivo justamente de lo que es la mente renovada. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y aquí justamente viene el objetivo que en esta tarde vamos a tratar. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable o aceptable y perfecto. Así que nuestro enfoque en el día de hoy está en el término la voluntad de Dios. Tema que hemos hecho nuestro primer ingreso hace 2 domingos atrás y vamos a continuar. Y el tema de justamente la voluntad de Dios y cómo hacemos para verificar esa voluntad de Dios. Recuerde que el título de la enseñanza es ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo la hacemos? Porque esto es muy importante para que usted pueda caminar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que domingos pasados dijimos que en la Biblia encontramos 2 significados bien claros y diferentes para el término voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? Si no se preocupen, hoy lo vamos a recordar. Pero sería bueno que usted pueda volver a 2 enseñanzas pasadas y poder rememorar
aquellos conceptos bíblicos que nos han de ayudar a crecer. Bueno, necesitamos, fíjese, conocer lo que son estos dos principios para después poder decidir cuál de ellos está siendo usado aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y fíjense, es tan importante que podamos entender estos dos principios y poder asimilarlos y procesarlos, tal como les decía al principio del mensaje, procesar lo que la palabra nos está hablando en el Evangelio de Marcos, como la palabra nos está hablando en el libro de Romanos, que también es el Evangelio, porque son las buenas nuevas de Dios, y necesitamos hacerlo para de esta manera crecer. Diga conmigo, crecer. Usted necesita crecer, no seguir siendo una planta pequeña, pues. Y fíjense que necesitamos tener y entender esta diferencia del significado de la voluntad de Dios, porque es importante para poder comprender una de las verdades más grandes y complejas de toda la Biblia. ¿Cuál es este gran problema, misterio tan complejo e importante de toda la Biblia? Es que Dios es soberano por encima de todos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano por encima de todos, de todo y de todos. Y sin embargo, Dios no aprueba todo. Dios no aprueba todo lo que pasa. Y por esto es necesario que podamos entender estos dos principios muy claramente. En primera instancia, veamos el pasaje de las Escrituras que nos hace pensar de la manera en la cual Dios muestra lo que dijimos hace 2 domingos atrás sobre su voluntad, la voluntad soberana de Dios respecto a sus decretos. Dios dice que es así y no podemos entrar en discusión. Por eso primero consideraremos los pasajes que describen la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Dios es un Dios soberano y el primer concepto de la voluntad de Dios es que hay una voluntad decretiva y soberana de parte de Dios. Y fíjense que uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en el valle o en el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 39, permítanme leérselo, pero si usted es rápido para abrir su palabra y desenfunda rápido, búsquelo. Mateo versículo 39, capítulo 26, o Mateo 26, verso 39, nos dice: Padre mío, dice el Señor Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero no sea como yo quiero, en otra versión con un español más sencillo, sino como tú quieres. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Bueno, se refiere al soberano plan de Dios que tendría lugar unas horas después. A esto dice la palabra y Jesús está orientando su oración. Recordemos como dice Lucas en el libro de Hechos, cuando él escribe en el verso 4, del verso 27 al 28, donde dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, Herodes Antipas. Este no es Herodes el Grande, ¿bien? Herodes el Grande era el papá de este. El Herodes el Grande era el Herodes que pues mandó a asesinar a los niños, usted se acuerda con los Reyes Magos y todo esto, ¿no? Este es el hijo, Herodes Antipa o el Tetrarjes, ¿sí? Se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, dice Lucas en el libro de Hechos, en el verso 27 del capítulo 4. Y el verso 28 dice, esto es inquietante, ¿qué dice? Para hacer cuanto tu mano, ¿y qué dice? Y tu consejo o tu propósito habían predestinado que sucediera. De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriera. ¿Sí o no? Estaba
decretado. Y quiero, hermanos, usted no vino a perder el tiempo, yo no vine a entretenerlo, esto es muy serio lo que estamos diciendo. Por eso, fíjese que este es el plan en cuanto a sus decretos. No se pueden cambiar, no hay cambio, por lo que Jesús se inclinó y dijo, aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Jesús le dice al Padre, aquí tenemos la voluntad soberana de Dios. Diga conmigo, voluntad soberana de Dios. Y no perdamos, mis hermanos, aquí el tema más esencial, que incluye los pecados del hombre, de Herodes, de Poncio Pilato, de los soldados y los líderes juntos. Todos pecaron al cumplir la voluntad de Dios respecto a su Hijo, a que su Hijo fuese crucificado, tal como Isaías en el verso 10, en el capítulo 53, así lo va afirmando. Así que tengamos bien claro lo siguiente, es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. Es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. Y esto es un misterio. No tiene ningún tipo de explicación lógica. Aquí tenemos un ejemplo en Primera de Pedro también. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 Pedro escribe, pues mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer o por padecer el mal. Vuelvo a leerlo. Pues es mejor padecer por el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras, puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien, ¿sí o no? Esto, pues fíjense que está muy ilustrado en las últimas semanas en diferentes congregaciones que han ocurrido aquí en Texas, donde ha habido un loco y ha hecho estragos, pues. Y esto es lo que dice la palabra. Dios tiene en mente la persecución para los cristianos. ¿Sí o no? Pero, diga conmigo, pero, perseguir a los cristianos, quienes no merecen ser perseguidos, es pecado, pues. ¿Sí o no? ¿Matar a un cristiano es pecado? Claro que a un cristiano y cualquier otra persona. Pero es justamente lo que la palabra nos está mostrando. De modo que nuevamente Dios desea que sucedan eventos en los que está incluido el pecado. Esto es un misterio. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. De este modo, justamente, nuevamente, Dios desea que sucedan eventos en los que están incluidos el pecado. Y esto realmente es un misterio. Yo estoy viéndolos a ustedes y veo que más de uno se le fue el sueño a esta altura del mensaje. ¿Qué está diciendo? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Pablo expone aquí de una manera devastadora esta verdad. Y él dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En otras palabras, la voluntad de Dios es su gobierno soberano de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurre. Y hay obviamente muchos otros pasajes en la Biblia que muestran que la providencia de Dios en el universo alcanza hasta los más pequeños detalles de la naturaleza y de las decisiones humanas, de todas pues. Si no, vamos a ilustrarnos en algunos pasajes para afirmar lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 10, versículo 29 nos dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Salomón, reflexionando en torno a la vida, Proverbios capítulo 16, versículo 33 nos dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. El mismo Salomón, en el versículo 1 del capítulo 16 de Proverbios, dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. En el versículo 1 del capítulo 21 del libro de Proverbios dice, como canales de agua
es el corazón del rey en la mano del Señor, en la mano de su Señor, en la mano del Señor. Fíjense cómo aquí tenemos justamente el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano. Diga conmigo, control soberano. Es muy importante entender este principio. Es un control soberano sobre toda la creación. Dios gobierna sobre toda la creación. Y diremos que esta definición identifica su voluntad soberana o su voluntad decretada. Dios dice cómo son las cosas y por más que a usted le guste o no le guste, así es como se han de cumplir. Esta voluntad esencialmente no puede ser quebrantada. Siempre se cumple. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie, absolutamente nadie, puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esto lo dice Daniel en el verso 35 del capítulo 4 de su libro. Esto es, ¿qué has hecho? Alguien pudiese decirle a Dios, ¿qué has hecho? Sería demasiado atrevido poder tener esta actitud. Y esto es justamente lo que en esta tarde estamos definiendo como la voluntad soberana de Dios, que se cumple porque se cumple. ¿Amén? Muy bien. Ahora bien, el otro significado que hace 2 domingos hablamos es acerca de la voluntad de Dios, en la cual nosotros llamaremos o nos referiremos a ella la voluntad de sus mandamientos. Diga conmigo, voluntad de sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda hacer, ¿sí o no? Esta justamente es la voluntad de Dios que nosotros podemos desobedecer, pues, y dejar de hacer. No podemos desobedecer la voluntad en cuanto a sus decretos, pero sí podemos desobedecer la voluntad en cuanto a sus mandamientos. La voluntad de Dios respecto a sus decretos la cumplimos, creamos en ella o no, ¿sí o no? Pero respecto a sus mandamientos, es posible que fallemos y no lo cumplamos, no podamos cumplirlo. Por ejemplo, fíjense, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de este pasaje? Fíjense que no todos hacen la voluntad de su Padre. Por tanto, Jesús dice, no todos entrarán, ¿en dónde? En el reino de los cielos. La pregunta es, y bueno, ¿por qué? Bueno, porque no todos hacen la voluntad de Dios. O sea, declarar que Jesús es Señor, 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 y no hacer su voluntad, pues no hay que explicarlo más porque voy a atentar contra su inteligencia, pues, ¿no? Estamos bien, ¿no? Fíjense cómo el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 3, capítulo 4, nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra, ¿qué? Santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena. Santidad, santificación, pureza sexual. ¿Sí o no? Esto es lo que sus mandamientos así lo decretan, lo declaran. Aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos, pero ¿todos obedecen este mandamiento? ¿Ah? Bueno, se lo dejo a usted. ¿Sí? Y usted puede pensar en modo introspectivo, a ver si usted obedece. Fíjese cómo en 1 Tesalonicenses, versículo 18, capítulo 5, la palabra de Dios nos dice, como otro ejemplo, estamos dando ejemplos acerca de esta voluntad de sus mandamientos. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Aquí tenemos otra vez un mandamiento específico de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Dad gracias en todo. La pregunta es,
¿todos lo cumplen? Esta es una pregunta. Fíjense que tiene que tener una respuesta en cuanto a nuestra obediencia. Un ejemplo más. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No todos permanecen en el amor de Dios por siempre. Algunos lo hacen, otros no. Pero fíjense, la pregunta es, ¿a qué se debe esta diferencia? Y la respuesta es sencilla, a que algunos hacen la voluntad de Dios y otros no. O sea, es tan sencillo como eso, pues. No es decir Señor, Señor. Bien. No es religiosamente venir a un servicio religioso, valga la redundancia. ¿Me va entendiendo? La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos. La voluntad de Dios en este sentido, justamente, es que cumplamos lo que dice su palabra. Y honestamente, esta voluntad de Dios, de sus mandamientos, no siempre se cumple. Fíjense que teniendo en cuenta esto y muchos otros pasajes de la Biblia, concluyo que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas son extremadamente verdaderas e importantes y son esenciales para poder comprender y creer en ellas. Por tanto, podríamos referirnos a la voluntad de Dios como la voluntad decretada de Dios en primera instancia y la voluntad de sus mandamientos en segunda instancia. La voluntad de sus decretos siempre se cumple, ya que creamos en ella o no, siempre se cumplen. Y la voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada y lamentablemente ocurre, más de lo que pensamos. Y justamente esto es esencial para poder entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo en torno a nuestra vida. Y antes justamente de que podamos relacionar este pasaje con Romanos capítulo 12, versículo 2, debemos entender clara y consistentemente, de una manera bien sencilla y simple, cómo aplicamos estas dos verdades a nuestra vida. Por un lado, necesitamos tener la seguridad de que Dios es quien tiene el control de todas las cosas y por lo tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para el bien de todos los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Y por otro lado, necesitamos saber que Dios se identifica con nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que éste nos ocasiona. Mis hermanos, estas dos necesidades humanas justamente se corresponden con la voluntad decretada de Dios y la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ambas verdades corresponden a una necesidad profunda que todos tenemos cuando estamos profundamente heridos o experimentamos una gran pérdida. Fíjense cómo se aplica esto. Yo no tengo explicación cómo una mujer hace muchos años atrás dejó en orfandad a un niño de 5 años y a un niño de 2. Y yo no puedo explicarlo, no puedo entenderlo. Con un padre que quedó golpeado, choqueado por esta experiencia y que luego se tornó en un padre ausente. Y luego de muchos años, ya casi a mis 50 años, volviendo hacia atrás, yo no tengo todavía explicación de lo ocurrido. Pero fíjense qué notable. Lo que yo entiendo es que Dios lo permitió. Fue la voluntad de Dios que mi madre partiese a la edad temprana de 30 años a su presencia, ¿sí o no? Fue la voluntad de Dios que yo y mi hermano y yo quedáramos huérfanos a tan temprana edad, ¿sí o no? Sí, claro que sí.
Pero a la vez también puedo entender, puedo comprender que, como dice la palabra, Dios cuida a la viuda y al huérfano. Y puedo entender de que, aunque esto fue malo, Dios lo transformó para bien. Que sus mandamientos no fueron gravosos y que Dios cuidó mi vida. Que Él protegió y que Él cuidó cada uno de mis pasos. Pude entender, pude comprender que cada sufrimiento que viví fue parte de un propósito eterno en Dios. Y como dice el escritor de Hebreos, Él es suficiente, sumo sacerdote, para poder cuidar y protegernos. Para no solamente, pues en su soberana voluntad, que es inexplicable, ocurra situaciones inexplicables, sino que Él puede contener y sostener en cada momento nuestra vida. Alguien me preguntó en algún momento, me dice: pastor, de muy temprana edad fui abusado física y mentalmente. ¿Fue la voluntad de Dios que esto ocurriese? Y yo le dije, bíblicamente no es la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que seas violentado. Y la palabra de Dios dice que mía es la venganza, la ira de Dios está sobre aquel que ha violentado, abusado tu vida. No es la voluntad de Dios. Pero en otro sentido, Dios lo permitió, y pudiera decir que no lo entiendo, pues. Pero si no hubiera sido la voluntad de Dios, Él lo hubiese evitado de una u otra manera. ¿Me va entendiendo? Y creo que ahí usted conecta su realidad. O sea, puede decir, pues, bueno, entiendo que Dios lo permitió, pues. Pero entiendo también de que en esa permisividad de su voluntad, Dios soberanamente hoy me da el cuidado, la protección, me da el favor. No fue la voluntad de Dios porque Él manda que no seamos abusivos, sino que nos amemos los unos con los otros. El abuso quebrantó el mandamiento de Dios y por tanto provocó ira y dolor en el corazón de Dios, tal como Marcos capítulo 3, versículo 5 nos dice. Pero en otro sentido pudiéramos decir, sí, fue la voluntad de Dios, su voluntad soberana. Porque hay cientos de formas en las que pudo haber detener aquel abuso. Pero por razones que todavía ni usted ni yo logramos comprender del todo, Dios no lo hizo. Y usted, mi querido hermano, en correspondencia a estas dos voluntades, necesita que se cumplan estas dos condiciones. Una es de que Dios sea lo suficientemente fuerte y soberano como para convertir esa situación en un bien. Y la otra es que Dios sea capaz de identificarse con nosotros. Por un lado, Cristo es el Rey Supremo y soberano y nada ocurre sin su consentimiento. Y por otro lado, Cristo es nuestro sumo sacerdote y se identifica, diga conmigo, se identifica con nuestro dolor, con nuestras debilidades, se identifica con aquella bajeza que fuimos víctima. ¿Me va entendiendo? No necesita un psicólogo, no necesita un psiquiatra para procesar el dolor que ha vivido. Porque al entender estas dos verdades, deja de pelearse en su fuero más íntimo, perdona en su fuero más íntimo y puede procesar. Decía semanas pasadas una atleta de los Estados Unidos cristiana que ha sido víctima de abusos. Ella es cristiana. Y tal vez no dio un texto bíblico, pero dice, la vida me dio limones e hice limonada. O sea, la vida ha sido pues de gran perjuicio, de gran dificultad para mi vida,
pero entiendo de que Dios soberanamente tiene el control de todas las cosas y que no todas las cosas son buenas, pero que todas, diga conmigo todas, me ayudan para bien. Todas me ayudan para bien. Usted encuentra paz, la capacidad de perdonar. No estamos diciendo justificarlo, pues, ¿no? No estamos hablando de no condenarlo y aún si usted hoy es víctima de una situación así, reportarlo. Claro que sí, debiese reportarlo. Yo me alarmé esta semana pasada cuando fui a una librería cristiana y leí bueno, dejémoslo ahí, pero sí está, donde decía, si usted ha sido víctima de un abuso, no lo reporte, póngalo en oración. Oiga, no, si usted ha sido víctima de un abuso, repórtelo. Y que la persona pues pague ante las leyes terrenales. Y si pide perdón ante Dios, Dios lo va a perdonar. Pero hay que purgar las consecuencias de dicho pecado. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero si usted ha sido víctima en su pasado muy pasado, pues es necesario entender estas dos verdades para poder procesar aquel dolor y permitir justamente que estas dos verdades se cumplan en su vida, esas dos condiciones. Una es que Dios sea lo suficientemente fuerte y soberano como para convertir esa situación en un bien. Y la otra es un Dios que sea capaz de identificarse con nosotros en cada situación. Estas dos condiciones debiesen cumplirse en su vida porque están en la palabra. Y Dios así lo afirma. Y su palabra es sí y amén. Por esto que necesitamos estas dos condiciones, estas dos interpretaciones de la voluntad de Dios. No solo para encontrarle sentido a la Biblia, sino también para aferrarnos firmemente a Dios en cada sufrimiento, pues. Y no empezar a divagar con pensamientos, con enojos contra Dios y situaciones que terminan en un laberinto interno que traen confusión y que esa confusión es el caldo de cultivo para la obra del diablo en nuestras vidas. Y cuando entendemos de que Dios en su soberanía lo ha permitido, no sé ni por qué lo permitió, pero entiendo de que Dios tiene el cuidado como hijo ahora de Dios de transformar aquel bien en mal y de saber que puedo encontrar ese cuidado de Él, me ayuda a procesar lo que hoy estoy viviendo. Amén. Muy bien, vamos para el final del mensaje. ¿Cuál es la voluntad de Dios a la cual se refiere Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? ¿La voluntad decretiva o la voluntad de sus mandamientos? Bueno, la respuesta es sencilla. Es la voluntad de sus mandamientos. Y justamente esta es la voluntad a la cual el apóstol Pablo está refiriéndose. Y fíjense que hay al menos dos razones para esta respuesta. Una es que Dios no tiene la más mínima intención de que conozcamos mucho de su voluntad soberana. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Y dónde lo dice? Sencillo, Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Si queremos conocer los detalles futuros de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él decreta, lo que deseamos no es una mente renovada. ¿Sabe lo que deseamos? Deseamos una bola de cristal. Claro. De hecho, lo cual no se llama transformación ni obediencia, sino adivinación o pronóstico del futuro. La otra razón por la que digo que Romanos 12:2 se refiere a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es que la frase para que verifiquéis implica que primero debemos aprobar, probar, poder vivir la voluntad de Dios y después obedientemente hacerla. El significado de Romanos 12:2 aparece justamente parafraseado cuando el escritor de Hebreos y el apóstol Pablo en Filipenses lo describe. Pero Hebreos dice:
Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir. Diga conmigo, discernir. Discernir. Usted tiene que tener en práctica o tener que tener prendido su discernidor. Discernir el bien y discernir el mal. Aquí está el objetivo de este versículo. No debemos escudriñar cuál es la voluntad secreta de Dios que Él planea hacer. No debemos hacerlo, sino discernir cuál es la voluntad revelada de Dios que nosotros debemos cumplir. Esto es importante. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, sencillamente hay 3 etapas. La primera es que la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos está revelada en su palabra. Su palabra es devastadora en cuanto a lo que Dios nos dice. Y esto es importante. Y necesitamos tener una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en las Escrituras. Sin una mente renovada, distorsionaremos todo lo que la Biblia nos dice y podremos o evitaremos todos sus mandamientos acerca de la abnegación, acerca del amor, acerca de la pureza y la supremacía de la satisfacción que debemos tener en Cristo. Recuerde usted que cuando usted depende del Señor y depende de sus fuerzas, Él se lleva toda la gloria de todo lo que usted confió en que Dios iba a hacer y Él lo hizo a su soberana voluntad, en su soberana voluntad y de acuerdo a sus tiempos. Y usted pacientemente, ¿cómo espera? Pacientemente en el Señor. Esto no es de una manera, pacientemente decir, bueno, panza para arriba. No. Hay una parte activa que usted, pero pacientemente. El sinónimo de la fe es la paciencia. Y usted pacientemente espera en el Señor y usted ve cómo Dios se lleva toda la gloria y le deja el gozo de lo que Él hizo. Y esto es parte justamente de esa mente renovada. Por eso, la voluntad autoritativa de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en las Escrituras. Y el apóstol Pablo lo marca de esta manera. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No solo es útil para preparar al hombre para algunas buenas obras, sino para toda buena obra. Diga conmigo, toda buena obra. Toda buena obra. Necesitamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía a indagar lo que la palabra de Dios nos está indicando. La segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es la aplicación de esas verdades bíblicas a escenarios y situaciones que en el diario vivir tenemos que vivir, pues. Mi hermano, la Biblia le dice a usted qué carro tiene que comprar, ¿sí o no? La Biblia le dice qué alimento tiene que comprar, ¿sí o no? Mire, la Biblia a usted no le dice con quién ha de casarse. No le dice qué auto ha de tener que manejar. No le dice qué casa debe adquirir, qué casa debe comprar. O dónde debe pasar sus vacaciones. O qué teléfono celular debe comprar. O qué clase de jugo de naranja debe tomar. Y otras miles de decisiones que ¿dice la Biblia o no dice la Biblia? No, la Biblia no la dice. Lo que necesitamos tener es una mente renovada. Diga conmigo, mente renovada. Que esté tan moldeada y tan gobernada por la voluntad de Dios revelada en la palabra, que seamos capaces de ver y valorar toda circunstancia relevante o irrelevante con la mente de Cristo. Entonces, si usted se llena todos los días de la palabra de Dios, yo le aseguro que ha de comprar el jugo de naranja que está en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo la ve? Y de ahí para arriba. Porque es así. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Esta actitud es muy diferente a estar constantemente tratando de escuchar la voluntad de Dios diciendo qué debo hacer. Fíjense, mis hermanos, que las personas que tratan de guiar sus vidas escuchando voces, ¿qué dije? Escuchando voces, no están en concordancia con Romanos capítulo 12, versículo 2.
Porque existe una enorme diferencia entre orar y trabajar por una mente renovada que discierna cómo aplicar la palabra de Dios por un lado, y por otro lado el hábito de pedirle a Dios que a usted le dé una nueva revelación sobre qué usted debe hacer día con día. Mis hermanos, la adivinación no requiere transformación. Si usted viene cada domingo, usted no viene, ¿no? Pero si usted viniera cada domingo, a ver qué me dice el apóstol, qué me dice, a ver la palabra para el año, pues. Oiga, la adivinación no requiere transformación. Esto es así. Lo que Dios quiere es que tengamos una mente renovada. ¿Qué quiere Dios? Entonces, dice usted, Dios no me habla, pero usted jamás abre la Biblia, pues, ¿me entiende? Señor, yo quiero que tú me hables en voz audible. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Cuántos quieren que Dios le hable en voz audible? Bueno, lea su Biblia en voz alta y va a ver cómo Dios le habla en voz audible, pues. Más audible que eso es imposible. Y esto es lo que la Biblia nos muestra. Y lo que Dios quiere es que usted tenga una mente renovada y una nueva forma de pensar y juzgar, y no simplemente información nueva. Su objetivo es que seamos transformados, su objetivo es que seamos santificados, su objetivo es que seamos libertados por medio de la verdad de su palabra revelada, pues. Y cuando Dios se revela en su palabra, existe esa metanoia, esa transformación en nuestro entendimiento. De modo que la segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es que el discernimiento o el discernidor que tenemos que tener es extremadamente necesario para aplicar las Escrituras a las nuevas situaciones de vida mediante una mente que está renovada. Una mente que no necesita a ver qué me dice mi hermano, el pastor. Fíjense que alguna vez alguien me dice, pastor, necesito una palabra. Y yo le digo, y bueno, ¿qué te dijo Dios? Ah, bueno, si me hubiera dicho no se lo hubiera venido a pedir. O sea, si Dios me dice, ni le pregunto. Bueno, el tema es el siguiente. La palabra nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo de la misma forma. No hay privilegios. Así que vaya usted, pregúntele al Señor, hable con Dios, ore, esté tiempo a solas con Dios, lea la palabra, la palabra de Dios, y va a ver que Dios le va a hablar. Ahora, si usted no entiende lo que Dios le está diciendo y no puede discernir claramente, ahí sí venga, porque juntos vamos a orar y vamos a discernir lo que Dios le está hablando. ¿Cómo la ve? Fíjense que esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. No quiere adivinación, no quiere magia. Dios no hace magia, Él hace milagros, ¿sí? Y la magia es el abracadabra. A la una, a las dos y reciban. Eso es magia. Claro, eso es magia. Me salió bien, ¿no? ¿Sí? Aleluya. No sé qué. Me salió bien. Pero eso es magia, pues. Eso es magia. El milagro es los 2 panes y los peces. Usted pone su vida y Dios la transforma. Eso es un milagro. Y con lo que dije anteriormente no quiero no quiero burlarme, sino que quiero irónicamente representar una situación de un pensamiento mágico que se implanta en donde hay miseria, aún miseria espiritual. La gente que vive en mayor miseria es aquella que más visita los lugares de juego de azar, pues, porque quieren salvarse mágicamente. Y lo mismo ocurre en lo espiritual. Y Dios no quiere que haya magia, Dios quiere que ocurra milagros. Pero el pensamiento mágico es algo muy sutil y diabólico que puede permear su vida. Y Dios no quiere adivinación, Dios quiere una transformación de nuestro ¿qué? Entendimiento por la palabra y sus mandamientos. Finalmente, la tercera etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a la gran mayoría de las veces que actuamos en la vida sin una reflexión consciente antes de actuar. Mi hermano, me arriesgaría a decir que un buen 99.9% de nuestro comportamiento no es premeditado. O sea,
la mayoría de nuestros pensamientos, actos y acciones son espontáneas. Son simplemente un desbordamiento de lo que tenemos dentro. Jesús dijo de la abundancia. ¿Qué dice? Habla la boca. Quisiera martillarle el dedo a más de uno y a ver qué le sale. Porque cuando a usted le sale algo mal y se martilla un dedo o algo y le sale, gloria a Dios, gracias Señor, bueno. Pero si le saliese otra cosa, pregúntese qué hay en su corazón. ¿Sí? Oiga, y si usted se lo toma en broma, ahí le va. Y yo os digo, dice el Señor, que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Cómo la ve? Cada vez, bueno, ni para qué aclararlo, ¿no? ¿Por qué hago referencia a esta parte de la voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos? Por una sencilla razón. Porque Dios dice en sus mandamientos todas cosas tales como no se enojen, no sean orgullosos, no codicien, no estén ansiosos, no sean celosos, no envidien, que de vuestra boca no salgan palabras deshonestas. Y fíjense que la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos y la envidia no son premeditados. ¿Son premeditados, sí o no? Simplemente salen. Simplemente salen. Salen y se manifiestan por lo que hay adentro. Por lo que hay adentro. Claro. Y esto es algo que tenemos que prestar mucha atención. Por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran tarea en la vida cristiana. Ser transformados mediante la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Hemos de hacer que el árbol sea bueno y sus frutos sean buenos. Aquí, mi querido, usted tiene el gran desafío. Dios nos está llamando a ser transformados en nuestra manera de pensar. Ya déjese de mirar la última profecía del año, o ahora que vienen las elecciones a ver qué candidato es el anticristo, ¿sí? Porque esto es muy común. Cada 2 años o 4 años, un partido que es muy conservador se monta en los cristianos, en los evangélicos y al otro le da. Y la verdad que ni uno ni otro. Y nuestra agenda no es la del burro ni del elefante, es del cordero, pues, ¿no? Eso es interesante. Pero ahí es donde nosotros tenemos que justamente decir, bueno, lo importante es cumplir los mandamientos hoy. Es la voluntad revelada. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe y a la verdad que exalta a Cristo, que es la palabra, para que pueda con humildad permear en nuestra vida y aceptar esa voluntad. Por eso, mi hermano, debiera usted entregarse en esta tarde a esa voluntad de Dios manifestada en su palabra. Pueda usted en esta tarde saturar su mente con ella y pueda orar usted para que el Espíritu de Cristo le haga tan nuevo que su crecimiento sea bueno, sea agradable y perfecto, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Mire, comenzamos el servicio con el título, ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo la llevamos a cabo? Es la voluntad de sus mandamientos. ¿Y cómo la llevamos a cabo? Con una mente renovada, sometida al poder del Espíritu. Yo le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. En esta tarde, pudiera ser que haya personas que en este momento, aquello que viene de parte tuya para